Los trastornos graves de conducta y del comportamiento se caracterizan por la manifestación de una conducta que es desafiante y oposicionista, que en ocasiones resulta inadecuada y dirigida hacia las figuras de autoridad. Para desarrollar un trastorno de conducta es necesario que se manifieste de forma continuada y que aparezca en los diversos contextos, es decir, en la casa, en la escuela, que es en donde más tiempo se desarrollan los niños y adolescentes. Estas situaciones no siempre se desencadenan de la misma forma y con la misma intensidad. Los niños y adolescentes que suelen presentar estos trastornos desarrollan dificultades que afectan a lo largo de su vida diaria. Son personas catalogadas como inmanejables o malcriados, por lo que la interacción con sus familias, compañeros y escuela y también profesores o todo lo que signifique una figura de autoridad se ve perjudicada por múltiples conflictos que dan lugar a un deterioro significativo en todas sus relaciones. Es importante detectar a tiempo y discriminar este tipo de trastornos, ya que pueden confundirse en la relación normal de padre a hijo, especialmente en la niñez y adolescencia. En el programa de hoy conversaremos sobre los trastornos graves en la conducta. Bienvenido y bienvenida a nuestro consultorio de familia, un espacio seguro de aprendizaje para ti y los miembros de tu hogar. Los trastornos graves de conducta se caracterizan por un patrón persistente de comportamientos disruptivos y disociales. Estos trastornos, por lo general, suelen manifestarse en la niñez y también en la adolescencia. Sin embargo, cuando no son atendidos a tiempo o son ignorados, pueden generar grandes dificultades en la vida adulta. Nos acompaña hoy Yadira Procel, PhD en Psicología, con una amplia experiencia en este tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar, doctora, explicando a los televidentes a qué se denomina una conducta disruptiva y una conducta disocial. Bueno, voy a tomar de referencia a uno de los autores que me gusta, Alan Sandin, que habla acerca de los trastornos graves de conducta y como bien se explicó, estos tienen que ver con un patrón de comportamiento continuo que no se sujeta a las normas sociales, ¿no? Y que presenta como uno de los verdaderos síntomas agresión hacia una convivencia sana, ruptura de las reglas que norman la parte social y familiar. Estos comportamientos disociales, disruptivos, ¿se diferencian de comportamientos propios de la edad o pueden confundirse? Sí, a ver, un trastorno grave de conducta puede detonar en un trastorno disocial cuando definitivamente la estructura de la personalidad ha sufrido un impacto o no ha sido atendido a tiempo. Esto se manifiesta el disocial justamente con agresión ante las normas sociales y esta parte de convivencia, ¿no? En donde un patrón de comportamiento con varios síntomas multicausales se presenta en la persona y atenta contra las normas sociales. Mientras que hay comportamientos que son un poco disruptivos o comportamientos que son desajustados en determinadas edades y que tiene que ver justamente con el ciclo de vida que están atravesando. ¿Cuál es la diferencia cuando hay ya una presencia continua en todas las áreas en las que se desenvuelve el niño o niña y además de esto limita las relaciones con sus pares o con el adulto significante? Justamente hablando de estos patrones de comportamiento, cuando los niños se encuentran atravesando la primera infancia, se desencadenan los conocidos berrinches, ¿no es cierto?, que los padres dicen, y es la preocupación de algunos, que son situaciones en donde los niños tienen una falta de regulación en su sistema, pero esto genera que los padres pierdan la paciencia, que presten atención a lo que está sucediendo, generando ansiedad en los padres y angustia, preocupación por lo que sucede. Cuando una rabieta o berrinche, por así decirlo, se convierte en una conducta disruptiva o una conducta que ya tiene que realizarla o tratarla un profesional. Cuando se mantiene en el tiempo, en la intensidad y en la frecuencia. De acuerdo al DSM-5,
el CIE-10, que son estos patrones de criterio que nos dan justamente sobre estas conductas. Hay que tomar en cuenta la permanencia mayor, el comportamiento de unos 6 meses, con mucha intensidad, con mucha permanencia y con mucha frecuencia, debe llamarme ya la atención como para detectar y decir algo no está siendo ajustado en mi hijo o en mi hija, ¿no? Bien se hablaba de una falta de regulación, pero si el padre no es capaz de regularse, el adulto significante, es difícil que el niño pueda regularse. Por eso es importante que entendamos que el berrinche no es una maña ni es una forma únicamente de llamar la atención. El berrinche es una situación conflictiva emocional que no puede lidiar el niño, que le desborda, que le supera a su yo débil de pronto, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la relación vincular que hay establecido con esta persona que ha sido el adulto o el cuidador. En este caso, cuando hay un factor estresante, como por ejemplo la presencia de algo extraño para el niño que no logra lidiar, entonces el berrinche justamente está acompañándolo, ¿no? Y este factor estresante lo que hace en algunos niños con apego inseguro es activar su sistema nervioso de defensa o agresión. Por eso son niños hiperexcitados, o a su vez son niños hipoactivos, justamente porque su patrón de sistema nervioso tiende a defenderse frente a una situación y esto le bloquea. Doctora, dentro de los trastornos de conducta graves que se pueden presentar, hay situaciones en donde los padres ya no pueden manejarlo y esto genera en los padres vergüenza, incluso ya no quieren salir porque dicen, no, mi hijo presenta situaciones en donde no lo puedo controlar. Frustración también. Y más específicamente encontramos el trastorno oposicionista desafiante, que ahora es muy nombrado en las instituciones educativas, por los padres también y por algunos psicólogos. ¿En qué consiste este trastorno y cómo se produce? Bueno, hay una tipología del trastorno grave de conducta, ¿no? Dentro de este gran marco se encuentra el TDAH, se encuentra el oposicionista desafiante y se encuentran otros que tienen que ver justamente con esta parte impulsiva y esta parte explosiva. Vamos a referirnos al trastorno oposicionista y desafiante, ¿no? Es una conducta que justamente va en contra de las normas, las reglas establecidas. En su afán de regularse, el niño no encuentra factores que le puedan equilibrar en cuanto a su comportamiento y el medio tampoco es favorable, como decía Winnicott, ¿no? Los espacios favorables propician también comportamientos favorables. En este caso, los niños suelen ser muy irritables, ¿no? Ante cualquier estímulo, explota o saca aquellas cosas que no le gustan, puede agredir de forma verbal, puede agredir de forma física, sin medir justamente esta relación entre su significante y él. Por eso va en contra de las normas y las reglas. Puede tornarse también oposicionista en cuanto no a decir no, oposicionista en la medida en que no se sujeta justamente a estos códigos de convivencia necesarios, propios de su edad y que le permiten y le faciliten el relacionamiento, ¿no? Y es desafiante porque no mide tampoco a la figura adulta, sino que es capaz de realizar cualquier acto con el fin de cumplir con lo que quiere o en cierta forma ir en contra de la autoridad. Esto va también trabajando como factor en la personalidad. Cuando no es atendido, este trastorno oposicionista desafiante puede convertirse en un trastorno grave mental que lleve como un gran paso a este trastorno disocial. Lo importante es entender que estos trastornos graves se producen antes de los 18 años, es decir, en una etapa de la niñez. Y es muy interesante porque la primera infancia es donde se estructura la parte psíquica de la persona y la personalidad irá dándose conforme al aprendizaje a los diferentes ciclos. Por eso requiere mucha atención la primera y la segunda infancia. Precisamente, doctora, me surgía una pregunta que seguramente muchos nos hacemos. ¿Cómo se desarrolla en estos trastornos? Lo que usted mencionaba, ¿tiene una parte genética? ¿Tiene que ver el contexto? ¿Tal vez es la actitud de los padres hacia los hijos? Tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Urié Bronfenbrenner, cuando él habla de esta parte de la teoría ecológica, habla también de esta formación del yo, pero a través de la influencia que tenga del medio, ¿no? El exosistema, el endosistema, el mesosistema, etcétera, ¿no? Y en este caso, los factores de protección deben superponerse a los factores de riesgo.
cuando en un contexto una persona que puede nacer con una buena genética y biología viene al mundo dotado de todas las habilidades necesarias para enfrentarlo, con el apoyo de los padres o del significante, va a tener mayor propensión a desarrollar una personalidad y una conducta emocional saludable. Pero un niño que viene de pronto, un niño que no está dotado de manera genética o biológica justamente con estas habilidades necesarias, pero tiene un ambiente favorable, tiene padres que le cuidan, una conducta de apego segura y además de esto una sensibilidad frente a las necesidades y hay factores de protección, su personalidad y su salud mental se harán presentes. Lo contrario que puede pasar con este niño que nace con todo, pero tiene factores de riesgo como la pérdida de su significante, la muerte de alguien, los malos tratos. Y en este último tiempo se ha dado mucha énfasis a la arquitectura cerebral. Harvard presenta un juego a través de los buenos tratos y cómo los factores de protección y los de riesgo, cuando no son equilibrados o cuando uno de ellos se superpone, tiene como consecuencia ciertos comportamientos. Es más, nuestra arquitectura del cerebro cambia porque nuestra densidad de la masa de la sustancia blanca también va cambiando y la sustancia gris igual y las conexiones neuronales, ¿no? Es interesante entender que somos seres humanos integrales y necesitamos desarrollarnos en todas las áreas. Además, el rol importante que cumplen los padres al ser los que regulan en primera instancia a esos pequeños que necesitan apoyo y atención. Amigos queridos, queremos invitarlos ahora a nuestro segmento Entre Familia, un espacio creado para ustedes con las mejores recomendaciones y consejos. La crianza y la educación en casa es muy importante. La manera en que los padres responden a un trastorno de conducta puede mejorarlo o empeorarlo. Involúcrate, aprende todo lo posible sobre las dificultades del comportamiento de tu hijo. Trabaja con la escuela de tu hijo. Aplica disciplina con objetivos y cariño. Establece una expectativa clara y lo más importante, ten una relación cercana con él o ella. Si deseas un material con el cual tu niño pueda recrearse, aprender nuevas habilidades y conocer más de la Biblia, tengo para ti esta guía de estudio que se llama Milagros Increíbles. Aquí hay actividades que le van a gustar a tu pequeño. Este material y muchos otros para ti, mamita o papito, que esté en la búsqueda de recursos que puedan interesar a los más pequeños del hogar, lo puedes obtener de manera gratuita escribiendo al más 55 12 98 100 14 60 o si quieres tenerlo en algún dispositivo móvil también puedes descargarlo en www.estudielabiblia.com. Amigos queridos, no se muevan de sus asientos, es momento de una pausa, pero en breve regresamos con este tema tan interesante. Imagina vivir en un caos, en una habitación desordenada y vacía, en donde todos se alejan de ti porque no puedes controlar tus impulsos y tus acciones. ¿Lo imaginaste? Esta es una realidad para muchas personas que no logran controlar su comportamiento y acciones. En el programa de hoy conversaremos sobre los trastornos graves de conducta. Seguimos conversando con nuestra especialista, la doctora Yadira Procel, sobre los trastornos de conducta que pueden presentarse en los primeros años de vida y durante la adolescencia. Este tipo de trastornos generalmente presentan morbilidad asociada, es decir, pueden presentarse con depresión, ansiedad o abuso de sustancias. También pueden estar relacionadas a situaciones que se presentan en el contexto cercano, que incluye maltrato en cualquiera de sus formas. Doctora, las dificultades en el área de comportamiento suelen manifestarse durante la infancia en primera instancia y luego van desencadenando procesos durante la adolescencia. ¿Qué sucede cuando estos trastornos no son tratados a tiempo, no son detectados de forma adecuada y van creciendo en el tiempo? ¿Cuál es el producto final al ya llegar a la vida adulta? Bueno, estos trastornos generalmente suelen
desestructurar la personalidad, ¿no? Donde se ve afectado justamente a través de ciertos patrones. Ya se había mencionado anteriormente, ¿no? Viene con una comorbilidad como la ansiedad, la depresión, es el aislamiento, el abuso, la dependencia. Todos estos factores lo que hacen es justamente permitir que la persona quien lo está padeciendo pues pueda manifestarse bajo estos comportamientos, ¿no? De pronto agresiones también, repitiéndose patrones, puede ser violencia o puede ser esta parte disocial, ¿no? Ya con una conducta delictiva. Doctora, si yo soy una madre primeriza tal vez, o tengo más hijos, pero estoy viviendo por primera vez una situación en donde veo que mi hijo no se comporta de forma adecuada, por así decirlo, al compararlo con los demás, con mis otros hijos, ¿cómo puedo yo buscar ayuda profesional, pero no caer en el hecho de etiquetar a mi hijo por lo que está sucediendo? Porque también puede ser una situación que se esté dando por la parte evolutiva del niño. Es importante siempre tener el apoyo de un profesional, pero si no cambia el contexto familiar en donde constituye el núcleo, la base y la transmisión de los valores y de aquellas creencias y bueno, de la misma cultura, entonces será muy complicado el poder trabajar de manera conjunta. Por eso es necesario un entrenamiento para los padres, ¿no? Un programa de entrenamiento exhaustivo que les lleve a comprender estos trastornos, pero también que les lleve a establecer una crianza a través de buenos tratos, ¿no? Una comunicación asertiva, una explicación, una delimitación de normas, de fronteras, incluso con el fin de que se pueda cumplir, no como una obediencia subordinada o punitiva, sino más bien como una democratización en las relaciones que pueden tener los padres junto con los hijos, ¿no? Estos ambientes ayudan justamente a que estos trastornos vayan mermando o por lo menos se vayan procesando junto con el apoyo de un profesional, porque lo único que pasa en estos trastornos es que no se encuentra la forma de regular a la persona. Sí, en este caso un niño o un adolescente no se siente escuchado, no sabe de qué modelo tomar justamente entre lo que ha vivido y lo que hoy le toca también afrontar, y eso hace que se desregule o se desencaje o se desadapte frente a un medio, ¿no? Doctora, precisamente hablando, usted topó un tema muy importante, la forma en que podemos poner límites, pero también corregir a los hijos. Muchas de las ocasiones al ver un hijo que es desafiante, que se muestra en situaciones agresivo, que grita, que no puede regularse, los padres proceden a utilizar formas de corregir como por ejemplo golpes o sacudones, porque muchas de las ocasiones la desesperación es alta. ¿Cómo el maltrato puede incidir en el desarrollo o hacerlo más grave a estos trastornos? El maltrato impide un desarrollo, y no me refiero a la parte física, sino un desarrollo psíquico, emocional y afectivo. Porque no le permite alcanzar la madurez necesaria para cada ciclo, ¿no? Erik Erikson habla del desarrollo de las etapas psicosociales y dice, por tomarle la primera, ¿no? Confianza versus desconfianza y duda, que se da desde el nacimiento hasta los 3, 4 meses, en donde el niño necesita recibir apoyo frente a sus necesidades. En cada etapa vamos desarrollando virtudes, habilidades, capacidades que nos lleven a la siguiente etapa. Pero si para mí el mundo es un lugar desolado, un mundo en donde no tengo apoyo de quien debería darme y además no genero confianza, Erik Erikson habla como psicólogo, dice que se producen situaciones de desajuste y hasta de mala adaptación. Y la convivencia y el comportamiento donde se ve reflejado es justamente en un medio social. Y este medio social llamado familia o llamado espacio determinado va a ser quien demande ciertas competencias para el relacionamiento. Entonces, si hay maltrato frente a mi estilo de crianza, en donde prima la obediencia frente al control parental, y además de esto tienen que hacer las cosas porque yo digo, y si no lo hacen mis reforzadores, mi retroalimentación, mi feedback se hace presente con algo negativo, entenderá que así debe comportarse cuando requiere que satisfagan una necesidad, ¿no? Dolto dice, ¿no? Un niño maltratado será un adulto que entienda que así debe ser tratado.
Y el maltrato en todas sus formas, doctora, maltrato psicológico, físico, emocional, que tristemente es una realidad en muchos hogares que por falta de información no pueden desarrollar esta parentalidad positiva. Y sobre todo por los organizadores perceptuales, ¿no? Los niños aprenden a través de estos organizadores. La percepción hace que conciba el mundo que le rodea. Y quien le ayuda a conocer el mundo es su significante, llamémosle madre, ¿no? No como género, sino como rol. Esta persona le ayuda a conocer las bondades del mundo a través de su sostenimiento, de este handling, de este holding, ¿no? Sin embargo, si es que no percibo como buenos tratos, no percibo una sensibilidad, entenderé que todos los que me rodean deben tratarme de esa manera y yo me merezco ser tratado así. El primer organizador perceptual, como dice Spitz, es la sonrisa, pero también es esa ansiedad de separación con ese significante. Si alguien que me quiere me trata de manera tan dolorosa, drástica, dejando una muesca en mi corazón y en mi psique, entenderé que los demás tienen todo el derecho de maltratarme porque así aprendí a que se me considere, ¿no? Doctora, ya para finalizar, hay una situación que es muy recurrente ya en los padres, un trastorno, el TDAH, que muchos niños lo están presentando en la actualidad por diferentes razones. Y este trastorno puede ser parte y puede tener injerencia en la parte académica, en la parte social, pero también de comportamiento. Claro ¿Qué que nos sí. puede decir acerca de esto? Bueno, el problema de las personas que han sido diagnosticados, los niños con TDAH, hay un patrón de problemas de conducta por la impulsividad en cuanto a su comportamiento, ¿no? Son niños muy dados a, no miden consecuencias, no hay una flexibilidad cognitiva, la parte de reversibilidad no se ha dado, entonces su empatía por falta de madurez también se ve afectado. Voluntariamente no es que lo hacen, sino que ante una situación su sistema nervioso impulsivo les lleva a cometer actos a veces que no se ajustan a las normas requeridas dentro de un contexto social, ¿no? Por eso su convivencia con los demás niños se vuelve incluso hasta hostil. Es necesario, y ojalá algún momento podamos tratar el tema del juego, es necesario que a través de este juego, ¿no? Juego de palabras, juego de la gramática, juego del relacionamiento, juego paralelo, juego asociativo, el niño cree su propio espacio en donde pueda representar sus traumas y tramitarlos también. Qué importante reconocer los comportamientos que nuestros hijos expresan, por qué lo hacen, qué situaciones están viviendo. Solamente a través de esta observación podremos brindarles toda la ayuda necesaria. Ahora, queridos amigos, es momento de que nos acompañen a nuestro consultorio virtual, un espacio creado para ustedes para poder interactuar de forma más cercana. Amigos, continuamos con nuestro consultorio virtual y queremos agradecer a todas aquellas personas que nos escriben cada martes y cada semana y nos dejan sus dudas, sus inquietudes y también sus comentarios. Hoy tenemos una pregunta bastante interesante que va a aparecer en pantalla. Mi hijo menor fue diagnosticado con TDAH y por supuesto inicialmente toda la atención fue para él. Hace poco mi hija mayor lloró amargamente diciendo que no la queríamos porque siempre estamos pendientes de su hermanito. Esto tocó mi corazón a profundidad. ¿Cómo puedo hacer para seguir el tratamiento con mi hijo menor pero dar la atención necesaria a mi hija mayor? ¿Me puede ayudar? Claro que sí, cuando alguien es diagnosticado con un trastorno de conducta o con cualquier situación que eso genera una ruptura de la estructura familiar, lo que se sugiere es justamente actuar para encontrar el equilibrio. Tiene que atender a su hijo con TDAH que ha sido diagnosticado, brindarle el soporte y la ayuda necesaria, pero esto no implica abandonar a su otra hija. Busca actividades en las que los dos puedan intervenir y también hay una mediación por parte de los padres. Pueden también plantear ciertas situaciones en las que involucre el funcionamiento y los roles tanto del uno como del otro. Es decir, que la cohesión familiar se vuelva presente y no se distribuya únicamente la atención a uno de los hijos. Interesante respuesta, doctora. Los trastornos de conducta pueden manifestarse a través de conductas agresivas, comportamientos inadecuados que pueden desencadenar en peleas, agresiones físicas y comportamientos desafiantes. Entender estos trastornos y prestarles atención
permitirá una detección temprana y por lo tanto un tratamiento adecuado y a tiempo. Este tipo de trastornos puede tener un impacto significativo en la vida de la persona y en su entorno social, especialmente cuando hablamos de la familia, que es el lugar en donde más tiempo se comparte. Es importante reconocerlo, ya que no se trata de un simple comportamiento desafiante o rebelde propio de la edad o de una etapa de desarrollo, sino que constituye una situación de carácter psicológico que necesita apoyo de la familia y, por supuesto, de un profesional. Te invito en esta semana a compartir con tus hijos, con tu familia. Identifica situaciones que no se estén desarrollando de forma adecuada. Conversa con tus hijos, conversa con las maestras que están a cargo de tus hijos en el colegio. Muéstrate presente en cada etapa de la vida de tus hijos y ante cualquier situación que salga fuera de la norma. Y cuando ya veas que no puedes con lo que está sucediendo, busca ayuda profesional. Queremos agradecer a nuestro especialista por acompañarnos con este tema tan importante. A ustedes, muchas gracias. Y gracias a usted que está detrás de esa pantalla siguiendo la programación de Nuevo Tiempo. Queremos invitarle que no se pierda aquí su consultorio de familia la próxima semana, en donde trataremos temas interesantes de actualidad. Bendiciones.